Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexandro Boadilla. Estoy haciendo este video porque estaba pensando un poquito acerca de los estudiantes perfeccionistas. Justamente esta semana me tocó trabajar con una persona que tiene características de este estilo y que, bueno, me comentaba un poquito que estaba sufriendo bastante ansiedad porque, bueno, la universidad o el prepararse para este segundo año después de su primer año en la universidad estaba siendo muy angustiante porque no estaba pudiendo prepararse o no estaba pudiendo cumplir con sus propios objetivos o con lo que esa persona considera que tienen que ser los objetivos del tránsito por la vida universitaria o la vida académica, ¿no? Esta persona es bastante perfeccionista al punto de que quiere estudiar todo, quiere llegar con sus exámenes con todos y cada uno de los textos leídos y al día para presentarse a su examen final, que está pronto a pasar ahora dentro de un mes más. Y hablábamos un poquito acerca de los mitos, estos mitos de qué es ser un buen estudiante y por qué debemos ser de determinada forma, ¿no? Porque lo que el perfeccionista no entiende es que se está causando un gran estrés de una forma completamente innecesaria y se está causando angustia, se está causando mucho dolor y no entiende también que tiene que respetar sus propios tiempos de aprendizaje y tiene que poder hacer ¿cómo llamarlo? Una buena lectura de la realidad en donde esa persona ya no es un estudiante de secundario, es un estudiante universitario y eso implica poder posicionarnos en un nivel mucho más alto en cuanto a lo que se espera de alguien que está estudiando, que está preparándose para ser un profesional en algo. Recordemos que el tránsito de la universidad es para convertirnos en profesionales de un campo de estudio o de un grupo de estudios muy especializados. Pero cuando los perfeccionistas comienzan con estas ideas que tienen que ver con la ansiedad del futuro, la ansiedad de lo que esperan sus padres de su rendimiento, que previamente a la universidad probablemente haya sido muy alto, pero que ahora viene en disminución, porque recordemos que en la universidad están las personas que realmente quieren ser mejores y que son mejores académicamente, me refiero, o han sido los mejores académicamente en sus previas etapas escolarizadas. Por ejemplo, los mejores en materias como matemática, lengua, sociología, historia, en la etapa de estudiantes de bachillerato o de secundario. Pero no significa esto de ninguna forma, y este es el primer encuentro de los perfeccionistas con la realidad, esto no significa de ninguna forma que van a tener el mismo rendimiento excelente en la universidad. Simplemente esa excelencia tiende a ser promedio en la universidad, porque el promedio de estudiantes tiene un gran desempeño y por eso han accedido y por eso también están buscando profesionalizarse en un campo del conocimiento, porque han tenido y reconocen ese desempeño que ha sido muy bueno en sus etapas escolares previas o incluso en cursos previos, cursos especializados. Hay gente que antes de entrar a la universidad comienza a tomar cursos de inglés, cursos de, no sé, fotografía, sociología, historia, lo que sea, sin tener esa presión, pongámosle entre comillas, de tener que aprobar algo, pero que saben que son buenos para eso, es decir, han definido su talento, y en ese sentido también estamos hablando de una predefinición orientacional de la vocación que van a elegir en el futuro y que probablemente desencadene en una carrera universitaria, como lo es cuando alguien ingresa finalmente a estudiar en alguna de las facultades de las universidades que tenemos en nuestros países. Pero el perfeccionista, volviendo un poco a este tema y al tema de la angustia, que es uno de los temas más preocupantes, si se quiere, de este lado de los perfeccionistas, ellos no pueden considerar que el daño que se están causando es mucho mayor por una sobreexigencia y muchas veces por mitos que circulan en la sociedad, en la familia, del estudiante modelo, del debería ser tal cosa, pero que tienen que ver con generalmente profundos pactos que ellos mismos han firmado de una manera inconsciente con sus padres, con la escuela, con autoridades que son referencia para ellos, autoridades intelectuales o de poder,
que les impusieron determinada forma de ser en el mundo cuando en realidad les están oprimiendo o les están enseñando formas de opresión sobre su propio talento, sus tiempos y su personalidad. Porque cuando alguien, por ejemplo, siente que está defraudando a su padre porque no saca en todos sus exámenes finales un 10, cosa que es prácticamente imposible en la universidad que alguien se saque 10 en todo o que apruebe todo. Lo más común de hecho es lo contrario, sino es desaprobar parciales, desaprobar finales, desaprobar trabajos, etcétera, etcétera. Y eso no significa ser un mal estudiante, sino que la mirada externa a ese esfuerzo, a ese talento, es lo que condiciona esa angustia y esa ansiedad que generalmente tienen los perfeccionistas por querer aprobar y por demostrar el papel de aquí estoy, este soy yo soy este 10, yo soy esta nota. Cuando en realidad una persona es mucho más que una nota, es mucho más de lo que puede hacer en momentos precisos. Una persona tiene que comprenderse y un estudiante tiene que comprender que desaprobar un examen no define su personalidad, no define su carrera, no define nada. Simplemente define que somos seres aprendientes. El aprendizaje siempre se tiene que considerar como un aprendizaje. No hay éxito, no hay fracaso, hay aprendizajes. Y en una carrera universitaria nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Incluso mucho después de una carrera universitaria, por supuesto, pero especialmente cuando estamos asistiendo a la universidad, es la etapa en donde deberíamos disfrutar de esos fracasos, disfrutar de esos logros también, pero entender que el desaprobar una materia implica simplemente de que, a ver, me tengo que poner las pilas a entender mejor este tema, ¿qué puedo hacer para entenderlo mejor? Pero por placer, es decir, porque yo siento que esto que voy a aprender lo voy a poder aplicar, que esto que voy a aprender es algo que me va a servir a mí y a muchas otras personas, a los pacientes que tenga, a los estudiantes que tenga, al grupo con el que trabaje después o a los programas que arme, etcétera, etcétera, dependiendo de la carrera, por supuesto. Pero el disfrute es todo lo contrario a esa sensación de ansiedad que muchos estudiantes y especialmente los estudiantes perfeccionistas sienten. El disfrute tiene que ser una parte cotidiana del aprendizaje. Cuando no lo es y cuando aparecen estas sensaciones de ansiedad, de angustia, de vorágine por aprobar, de sentir que no llego a aprobar algo o que me falta tiempo para seguir estudiando o sensaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el disfrute de aprender y de asistir a clases universitarias, es cuando nos encontramos frente a una situación de tener que elegir redefinir la forma en la que vemos el aprendizaje. Y hasta que un perfeccionista no logre redefinir esto, va a ser muy difícil que realmente disfrute de lo que está haciendo. Y esto lo va a llevar probablemente también a situaciones mucho más estresantes. Y hay otro factor que lo vamos a hablar en los próximos videos, así que te invito a que te suscribas porque es uno de los factores que para mí determinan el éxito académico en alguien. Esta falta de flexibilidad en el perfeccionista para leer la realidad y leer lo que es el aprendizaje en sí mismo va a llevar a que tambaleen sus cimientos más importantes frente a su vida universitaria cuando otros elementos de la vida cotidiana, por ejemplo, una ruptura amorosa, por ejemplo, una situación familiar inesperada, una tragedia, etcétera, lo afecten de manera mucho más personal. Pero de esto vamos a hablar en próximos videos, así que te invito a que te suscribas. Si no aún no estás suscrito, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la resiliencia universitaria o resiliencia académica que le llamo yo. Así que te invito a que te suscribas, pero si eres un perfeccionista, piensa en estas cosas, respira profundo, date tus tiempos, respeta tus tiempos y disfruta de cada paso que estás dando en tu aprendizaje, porque es eso, es aprendizaje. Te invito a que veas un video, aquí te lo dejo también, porque te va a servir para esto, para desarrollar una mejor conciencia de qué significa aprender y cómo ser un mejor estudiante.